Juntos escuchar la voz de Dios. Muy bien, entonces vamos a permitir que Dios pueda hablar a nuestro corazón a través de su palabra y hablamos con Él a través de la oración. Oramos. Querido Dios, gracias porque hoy tenemos la disposición y tu Santo Espíritu sale a nuestro encuentro para poder colocar tu verdad en nuestra vida. Y queremos que nuestros ojos se puedan abrir a aquellas verdades preciosas que transformen el corazón, que nos muestra el camino a seguir, que hoy podamos ver a Jesús en su esplendor, podamos aceptar la restauración que Él tiene para nosotros, que nuestro pasado pueda quedar en su lugar y podamos ser nuevas criaturas en ti, que no importa lo que hayamos hecho hasta hoy, a partir de hoy, danos una nueva página, ayúdanos a escribir una nueva historia y queremos que en ti podamos encontrar la restauración que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Mateo capítulo 1. Yo voy a leer hoy el nombre de 5 personas que no deberían estar en una genealogía tan importante como es la genealogía de Jesús. Ya en un programa anterior, aquí, en Esperanza en Tiempo de Crisis, hablamos sobre por qué Mateo colocó muchos nombres antes de poder mostrar a Jesús. Y hay una razón para mostrar de que Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es el Salvador, Él era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, al revisar esa genealogía, parece que hay 4 nombres que no cuadran. ¿Por qué 4? En primer lugar, porque no era común, desde tiempos o en ese tiempo, por lo menos, colocar el nombre de mujeres en una genealogía. Eso era cultural. En segundo lugar, porque el nombre de 4 mujeres que aparecen en esta genealogía tienen algo en común. Y ese algo en común es que ninguna de ellas podía tener hijos o tenía hijos. Y lo segundo que les une es que estas mujeres, estas 4 mujeres que aparecen aquí, no eran aceptadas por la sociedad. Socialmente eran despreciadas. ¿Tú ya te sentiste despreciado alguna vez en la vida? ¿Sabes que el ser humano hace de todo en la vida por sentirse aceptado? Queremos sentirnos aceptados, queremos sentirnos parte del grupo. Sentirse rechazado es una de las cosas más tristes que a todo ser humano le puede suceder. Probablemente estoy hablando para alguien que se siente rechazado, se siente despreciado. Sin embargo, estas mujeres no eran aceptadas por la sociedad. Por alguna razón. Algunas de ellas tuvo algún problema social, algún problema de relacionamiento, algún problema con su vida. El asunto es que las circunstancias de la vida hacen que todos los seres humanos nos quebremos. Y nos quebramos como un vaso frágil de vidrio. ¿Ya viste cuando un vaso de vidrio se cae al piso? Se hace pedazos. A veces el corazón se quiebra de esa manera y uno anda en la vida cargando retazos de sueños, cargando retazos de vida, muerto por dentro, aun cuando tengamos una sonrisa por fuera. Ahora, lo curioso de todo esto es que estas mujeres que aparecen aquí tienen una historia que representa de alguna manera a toda la humanidad. Por eso fue colocada dentro de la genealogía de Jesús para decirnos de que todos somos aceptados y no importa nuestro pasado, podemos formar parte de la familia real, podemos ser candidatos para el reino de los cielos y podemos ser hijos de Dios. Vamos al versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y Sara. Fares a Esrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, o engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y de Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón de la mujer, o de la quien fue mujer de Urías. En 3 versículos aparece el nombre de 4 mujeres. El primer nombre es Tamar, el segundo nombre es Rahab, el tercer nombre es Ruth, y el cuarto nombre es Betsabi. Para que al final, en el versículo 16, aparezca el quinto nombre de una mujer realmente diferente, que es María, quien fue la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús. Muy bien, 5 nombres, pero más me voy a ocupar de los 4 primeros, porque aquí representa grandes problemas que todos los seres humanos cargamos en la vida. ¿Quién era Tamar? Tamar era una mujer despreciada. ¿Cómo comienza su historia? Resulta que Judá era uno de los hermanos de José. Recuerda que un día vendieron a su hermano
para los madianitas y los llevaron a Egipto. Y después de eso hubo disputa entre ellos y Judá se va a vivir lejos de la casa de sus hermanos. Se va a vivir con un amigo que se llama Hira. Y cuando él se va para allá, él se casa con una mujer cananea que era hija de Suba. Por lo menos eso dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 38. Tú puedes leer todo el capítulo. Se casa con esa mujer y tiene 3 hijos. El nombre de los 3 hijos se llamaba Onán y Sela. Te voy a resumir aquí la historia porque hay tantos detalles. Resulta que cuando él tuvo allí sus hijos, en toda la población, en el lugar donde él se encontraba, estaba allí la curiosidad porque resulta que Judá era hijo de la promesa, era descendiente de Abraham. Y todos se enteraron de que de la simiente de Abraham, que ahí parte de la descendencia era Judá, iba a venir el Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo. Y aunque ellos eran impíos, eran idólatras, y aunque la mayoría de la población no temía en Dios, eso despertó un poquito de curiosidad en la mente de una mujer. No sé si era adolescente, no sé si era ya una señorita, no sé la edad que ella tenía. Pero un día cuando ella se enteró que de la descendencia de Judá, por ser descendiente de Abraham, vendría el Mesías, dijo, ¿cómo me gustaría formar parte de esta familia? Y los sueños son sueños, y muchos de esos sueños se hacen realidad, ¿verdad? Y ella soñó y dijo, ¿pero qué puedo hacer? Yo no pertenezco a su linaje, pero yo quiero pertenecer. ¿Cómo puedo hacer? Hay una sola manera. Es que ella tenía que casarse con el primogénito de Judá. Y el primogénito de Judá se llamaba Así que ella usó allí su encanto, su astucia, se fue y fue a hacer una amistad muy linda con el padre. El padre se llamaba Judá. Y tú sabes que antiguamente eran los papás quienes tenían la responsabilidad de poder elegir la esposa para sus hijos. Eso era una costumbre, eso era cultural. Ahora, entonces ella, como se ganó la confianza del suegro, bueno, todavía no lo era, un día Judá dijo, esta es una muy buena muchacha. Entonces, ¿qué cosa hizo? Allí arregló el matrimonio y le dio como esposa para su hijo Pero la Biblia dice que este hijo no era temeroso de Dios. Era un hombre malo. Y no pasó mucho tiempo que estaban cansados y de repente murió. ¿Y sabes qué cosa es lo peor? Es que murió sin hijos. Adiós los sueños de esta mujer. Esta mujer quería formar parte de la descendencia real, quería formar parte de la promesa, quería tener un hijo y que de su hijo viniera la descendencia del Mesías. Pero ahora su marido muere, sus esperanzas se acabaron y encima no tiene hijo. Pero allí había una ley. Sí, esas leyes antiguas eran interesantes. La ley decía que el hermano podía levantar descendencia. Así que después que pasó el luto, el papá, que es Judá, le dijo, bueno, cásate al otro hijo, le dijo, cásate allí con tu cuñada. ¿Por qué? Porque la ley decía que podía levantar simiente en nombre de su hermano. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Se llamaba Onán. Solo que cuando se casaron o cuando ya se llegó a esta mujer, dice que él no quiso levantar descendencia. No quiso. Él era egoísta, él era caprichoso. Él dijo, yo no voy a levantar descendencia para mi hermano. Eso le molestó o eso levantó en su corazón tanto egoísmo que desagradó tanto a Dios y Dios le quitó la vida. Imagínate esta mujer viuda por 2 veces y aún sin hijo. Todos sus sueños despedazados, todos sus sueños rotos, ya no tiene más y ahora nuevamente iba a estar con el tercer hijo, pero el tercer hijo que se llamaba Ela estaba muy chiquito, no podía casarse todavía. Entonces Judá le dijo, mira hija, le dijo a su nuera, ándate a tu casa. Y esta viuda por 2 veces se fue a su casa a lamentar su desgracia. Pero todavía tenía esperanza. Ela estaba creciendo, el tercer hijo, y según la ley, el padre podía todavía arreglar un matrimonio. Pero imagínate lo difícil para el padre. 2 de mis hijos que estuvieron con esa mujer ya se murieron. Yo no voy a dar que se muera el tercer hijo. Y así pasó el tiempo. Ela ya creció y Ela ya podía casarse. Sin embargo, no hacía nada. Entonces Tamar se sentía despreciada, se sentía rechazada. Había hecho todo lo posible para cumplir su sueño, pero no podía. Entonces un día se armó de valor y con astucia. Ojo, esto no era bueno, no era agradable, pero en su conocimiento, en su falta de luz se disfrazó de prostituta, así como lo escuchas, y se fue para dormir con Judá.
con el suegro. Durmió con el suegro y después, bueno, se fue para su casa. Y Judá, sin saber que había dormido con su nuera, él se enteró de que su nuera estaba embarazada. Y él dijo, wow, esta mujer, ¿cómo va a estar embarazada si todavía yo puedo arreglar con mi hijo Ela? Así es que ella necesita ser quemada, porque según las leyes de ese tiempo eso se consideraba un fuerte agravio. Entonces esta mujer dijo, no, señor. Yo lo hice porque tú no hacías nada para que yo me case con el tercer hijo. Entonces yo me acosté contigo. Ajá. Y él dijo, ¿cómo así? Claro, es que yo me disfracé, tú dormiste conmigo y el hijo que tengo aquí es tuyo. Y allí en Génesis capítulo 38 dice, Judá dijo, wow, tú eres más justa que yo. Pero ¿por qué le dijo eso? Si ella cometió tantos errores por no perder un sueño que ella tenía, es que había un asunto importante. Dos cosas. Primero, ella decidió abandonar su idolatría, abandonar su paganismo para formar parte de la descendencia de donde vendría Jesús. Y número dos, ella creyó en la promesa de Dios. Algo que ni siquiera Judá creía con tanta certeza, con tanta seguridad. Ella creyó en la promesa, se aferró a la promesa y ella dejó su idolatría, finalmente se arrepintió. Y fruto de esa relación, ella tiene a ¿quién? A Fares. Ahora te voy a contar cómo la historia va hilando. Y ahí aparece el nombre de la otra mujer. La otra mujer se llama Rahab. Rahab no era aceptada socialmente porque era una mujer que se hundió en el pecado, en la prostitución. Fíjate, otra aquí prostituta. Un día cuando Josué cruzó el Jordán, mandó a dos espías para poder allí investigar a Jericó porque era la siguiente ciudad a conquistar. Yo no sé cómo esos hombres llegaron a la casa de esta ramera llamada Rahab. Pero fíjate, en el libro de Josué capítulo 2, versículo 1 al 24, tú puedes leer toda la historia. Resulta que cuando esta mujer recibió a estos hombres, ella dijo, yo sé quiénes son ustedes. Ustedes son israelitas y han venido a espiar la tierra. Y una de las cosas que me llama la atención, ella dice, yo sé que Dios los ha entregado a esta tierra. Yo he oído lo que Dios ha hecho para que ustedes estén aquí. Yo sé cómo Dios abrió el mar. Es decir, esta mujer creía más en Dios que muchos de los israelitas que estaban en el desierto. Creía por el oír. Ojo, por el oír puede crecer tu fe cuando escuchas la palabra de Dios. Por eso, lo que escuchas, lo que ves, lo que tocas, puede crecer tu fe o puede disminuir tu fe. Y aun cuando esta mujer vivía en el pecado, aun cuando tenía la vida destruida, aun cuando estaba hundida y sin esperanzas, ella escondió a estos dos espías y cuando el rey se enteró, se fue a su casa y le dijo, ¿quiénes son los que han venido? Y ella lo cubrió. Y después, cuando les despidió, le dijo, por favor, háganme una promesa. Cuando ustedes conquisten esta tierra que Dios les da, por favor, cuiden de mi familia. Y le dice, está bien, con dos condiciones. Primero, se van a salvar todos aquellos que están dentro de tu casa. Y número dos, tú vas a colgar un cordón rojo ahí en la ventana. esa era la única señal para poder salvarlo. Y así fue. Cuando Josué conquistó la tierra de Jericó, ahí estaba el cordón rojo. Ese cordón rojo fue su protección. Ese cordón rojo fue su señal. Así como la sangre de Cristo puede ser la señal para poder protegernos de toda destrucción. ¿Y por qué esta mujer, siendo ramera, siendo prostituta, entra en el linaje? Aquí te explico. ¿Qué cosa sucedió? Ella, como quedó viva, se integró al pueblo de Dios. Y como se integró al pueblo de Dios, ella se casó con un hombre llamado Salmón. ¡Qué nombre!, ¿verdad? No es Salomón, es Salmón. Se casó con Salmón y formó parte del pueblo de Israel. Abandonó su pecado, abandonó la prostitución y por su fe se salvó, por creer en el Dios Todopoderoso, porque en su corazón no había rastro de incredulidad. Creyó en Dios y llegó a formar parte de la descendencia, del linaje. Ahora te explico. Salmón resulta que 5 generaciones antes era hijo, ¿sabes de quién? De Fares. ¿Te acuerdas quién era Fares? Fares era el hijo de Judá con Tamar. Ahora se casa ¿con quién? Con Salmón. Salmón viene de esa misma descendencia. Y aparece el tercer nombre, ¿verdad? El nombre de Ruth la moabita. Los moabitas no tenían una buena relación con los judíos. Para comenzar, eran parientes cercanos. Recuerda que de Abraham vienen los israelitas y los moabitas vienen de la descendencia de Lot. Y Lot era sobrino de Abraham.
Entonces las relaciones no eran muy próximas y entonces ningún moabita quería casarse con un israelita. Pero fíjate cómo son las circunstancias de la vida. Un día hubo hambre en Belén y allí salió una mujer llamada Noemí con su esposo y sus 3 hijos. ¿A dónde se fue? A la tierra de Moab. Y cuando llegó a la tierra de Moab estuvo por 10 años. Y en esos 10 años los 3 hijos de Noemí se casaron, o los 2 hijos de Noemí, los 2 hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas. Entre estas mujeres moabitas, ¿sabes quién estaba? Estaba Ruth. Sí, Ruth era una moabita, pero la desgracia no llega sola. Y la Biblia dice en el libro de Ruth que un día murieron los 3 varones de la casa. Murió el esposo de Noemí y los 2 hijos de Noemí. No sé qué lo mató, no dice la Biblia. ¿Fue una epidemia? ¿Fue una pandemia? No lo sé. El asunto es que murieron los 3 y se quedaron las 3 mujeres, la suegra y sus 2 nueras. Y allí en la tierra de Moab no había leyes que podían favorecer mucho a las viudas. Así que un día Noemí, con amargura de corazón, dice: este no es mi lugar, esto no es mi tierra. Aquí perdí a mis hijos, perdí a mi esposo. Yo me voy a regresar a Belén, voy a regresar a mi tierra. Y le junta a sus 2 nueras y les dice: hijitas, ustedes pueden ir a casa, ustedes pueden casarse nuevamente, ustedes pueden rehacer su vida. La desgracia llegó, déjenme volver sola, yo voy para mi tierra. Una de las nueras le dijo: está bien, suegrita, está bien, yo me voy. Y se fue. Pero otra de las nueras, llamada Ruth, le dijo, en Ruth capítulo 1, versículo 6, dice así: no me ruegues que te deje porque no te dejaré. ¡Wow! ¡Qué decisión!, ¿verdad? No me pidas que te deje, yo no te voy a dejar. Y mira la decisión que toma Ruth, le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Si los moabitas eran idólatras, ella estaba dispuesta a dejar la idolatría, a dejar sus dioses para poder servir al Dios de Noemí. Y el Dios de Noemí era el Dios verdadero, era el Dios de la promesa, era el Dios a quien nosotros servimos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por ahí alguien dice que la relación entre nueras y suegras o suegras y yernos no es muy buena. Será aquellas suegras que no tienen el temor de Dios. Pero aquí veo una buena afinidad entre suegra y nuera. Tanto así que la nuera no quiere despegarse, no quiere separarse de su suegra. Y se van juntas de Moab, ¿hasta dónde? Hasta Belén. Y llegan a Belén, y claro que en Belén hay leyes para proteger a las viudas, y allí conocen a un hombre llamado Boz. Boz era un temeroso de Dios, Boz era un hombre generoso, estaba en tiempo de cosecha de trigo, y él había dicho a todos los cosechadores: por favor, dejen para las viudas. ¿Y sabes quién se va a coger espigas? Ruth. Y un día se entera que ella es pariente de Boz. Y había otra ley en ese tiempo donde un pariente podría ser el Goel. Goel significa el redentor, el que levanta la descendencia. ¿Y sabes qué cosa sucedió? Finalmente, ese lloro, esa amargura se convirtió en gozo porque Boz se casa con Ruth. ¡Wow! Boz se casa con Ruth. ¿Y qué sucede? Cuando Boz se casa con Ruth, tienen un hijo. ¿Cómo se llama el hijo? El hijo se llama Obed. Y Obed tiene otro hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Obed? Isaí. Isaí tiene muchos hijos. Y sabes, entre los hijos de Isaí, ¿quién está? David. ¿Ya te diste cuenta cómo viene la hilación entre estas mujeres? Con un pasado terrible, con cosas tristes en el camino, con amargura, con dolor, con tristeza, con todo eso. Pero ellas tuvieron un sueño: formar parte de la familia real. Una Rahab prostituta dejó su pecado y se integró al pueblo de Dios. Una Tamar despreciada aceptó las promesas de Dios. Y aquí una Ruth también se coloca dentro del linaje por la decisión que tuvo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y aquí aparece el nombre de otra mujer, y es la mujer de Betsabé. ¿Quién fue Betsabé? Una mujer muy hermosa. Un día estaba bañándose allí en el patio de su casa. El rey David miró, no le importó si era casado o no. El esposo de esta mujer era un alto general del ejército de David que estaba en guerra, y dijo: yo quiero acostarme con esa mujer. Y se acostó. Y tú sabes que el adulterio era un pecado, es un pecado muy grave. Y según las leyes, si eran descubiertos en adulterio, iba a morir el rey y también ella. Y David quiso ocultar su pecado. Llamó a su esposo que estaba en la guerra, le embriagó y le dijo: anda, duerme con tu mujer. Pero él dijo: Señor, no iré a dormir.
Y después él supo que Betsabé estaba embarazada y dijo, ¿cómo puedo ocultar mi pecado? Querido, el ser humano puede intentar ocultar su desgracia o intentar ocultar su pecado, pero ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Dios envía a Natán y le dice, yo sé todo lo que has hecho. Así que allí es donde David se arrepiente de todo corazón y escribe el Salmo 51. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lava mis pecados. Y no solamente se arrepiente David, también se arrepiente ¿quién? Betsabé, obviamente, esta mujer. Los dos se arrepienten, solo que las consecuencias del pecado alcanzó, porque el primer hijo que tuvieron murió. ¿Y quién fue el otro hijo que tuvo David con Betsabé? Se llamó Salomón, el hombre más sabio de toda la historia. Si te das cuenta, en esta línea de descendencia encontramos hombres y mujeres con sus caídas y levantadas, con sus fracasos y derrotas, con sus tendencias pecaminosas, con una vida destrozada, pero que finalmente se arrepienten, creen en las promesas de Dios, tienen fe, se aferran a Cristo y la gracia de Cristo transforma la vida. Porque la Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no importa tu pasado, en Cristo puedes ser restaurado. Y finalmente aparece el nombre de María. María era una mujer muy pobre, pero era una mujer muy humilde, era una mujer de corazón puro, de corazón limpio. Un día el ángel le dijo, tú vas a ser la madre del Salvador. Y a ella no le importó los prejuicios, no le importó lo que dirá la gente. ¿Sabe lo que dijo esta mujer? Hágase en mí conforme a tu voluntad. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Hacer la voluntad de Dios a veces no es fácil. A veces hay que pagar un precio, pero es mejor hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que en la genealogía de Jesús aparecen estas 5 mujeres. Claro que María es una mujer diferente, pero las 4 mujeres anteriores tienen un pasado terrible, mas son restauradas en Cristo. Ahora cuando vamos al libro de Mateo capítulo 12 versículo 46, dice Jesús, ustedes saben quién es mi madre, quiénes son mis hermanos, es decir, quiénes son de mi familia real, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué cosa es lo que quiero decirte? No importa tu vida cuán destruida esté, tú puedes formar parte de la familia real. Tú puedes ser un hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, son llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
No importa si eres despreciado como Tamar. No importa si eres una prostituta como Rahab. No importa si te has hundido en el pecado, en el vicio, en el alcohol, en la droga. Tu vida está destruida. Tú estás destruido, tu vida está hecho pedazos.